Hoy yo quiero hablarte de un tema muy poco hablado y quiero traerte este tema porque el Espíritu Santo me inquieta por días, además de que es algo que yo viví y viví las consecuencias de esto. Y hoy yo quiero hablarte de la queja y quiero comenzar diciéndote qué es una queja. Una queja es una expresión de dolor, pena o sentimiento. También puede ser similar una lamentación, gemido, un resentimiento, un descontento, una protesta o un disgusto. Y hoy yo quiero hablarte de la queja y sus consecuencias, porque muchas veces pasamos por alto las consecuencias espirituales que nos traen la queja. Y en el libro de Números, capítulo 14, nos habla de cómo los israelitas comenzaron a quejarse en contra de Dios. Sí, porque ellos se quejaban con Aarón y con Moisés, pero realmente con quien ellos se estaban quejando era con Dios. Y dice que aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar y se quejaban en contra de Moisés y de Aarón y le decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavo a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros: vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Y eso hizo que Moisés y Aarón rasgaran sus vestiduras y fueron con su cara al suelo delante de Dios. Porque realmente ellos no entendían, la queja no estaba dejándolos ver el propósito de Dios con ellos en el desierto. Y si tú has leído la historia, entonces tú sabes que algo que era para tomarse quizás 40 días se tomó 40 años y la gran mayoría de los israelitas murieron en el desierto. Y hoy yo quiero hablarte sobre este tema porque muchas veces tú y yo nos vamos a quejar. Muchas veces tú y yo vamos a sentir descontento, vamos a sentir disgusto y vamos a ir a protestar delante de Dios. Y con esto yo no te estoy diciendo que está mal que tú lo hagas. De hecho, yo siempre digo que mi relación con Dios es una relación de mucha honestidad. Dios es mi Padre. La experiencia que yo tengo y la primera relación que yo tengo de un padre a una hija es con Dios. Y dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Yo soy madre. Y cuando mis hijos no entienden algo, ellos me preguntan. Cuando mis hijos no entienden el porqué de una cosa, ellos vienen donde mí. Y a mí Dios me ha capacitado y yo soy la adulta y tengo la madurez para poder explicarles y poder decirles. Y yo lo hago con Dios porque Él es mi papá. Ahora yo lo hago con temor, con reverencia, con respeto y siempre teniendo muy presente que Dios en su soberanía pudiera ni siquiera darme una contestación a lo que yo le estoy preguntando. Y simplemente Él lo que anhela es que tú y yo confiemos en Él, confiemos en que sus planes son perfectos. Van a haber momentos en que vamos a preguntar, vendrán momentos en que vamos a cuestionar. Y yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es que nos quedemos ahí. Lo que está mal es que dejemos y permitamos que esa queja comience a echar raíces. Y de eso es lo que yo quiero hablarte, de la queja y sus consecuencias espirituales. Porque hubo un momento en mi vida donde yo comencé a pasar por muchos procesos. Fue un cambio del cielo a la tierra. Dios nos saca de nuestra tierra y nuestra parentela con mi familia. Pero obviamente yo no sabía el proceso que al llegar a la tierra donde Dios nos estaba trayendo, nosotros íbamos a vivir. Y esto hizo que yo comenzara a cuestionarme. Esto hizo que yo comenzara a preguntarle a Dios por qué las cosas estaban sucediendo de esa manera, porque yo no entendía como si nosotros habíamos salido con su aprobación, como si nosotros habíamos salido con su bendición. Las cosas estaban pasando de una manera inesperada. Y yo recuerdo que mi lugar de oración, el aposento alto, mi lugar de encuentro con el Espíritu Santo, literalmente se convirtió en el lugar de la queja. Y yo no me estaba dando cuenta
Pero esas quejas tan constantes hicieron que literalmente la paz que yo sentía, la paz que me ayudaba a caminar firme, la fortaleza, el gozo de su salvación, lamentablemente se esfumaron. Y los cielos yo sentí como que se cerraron. Y yo sentí literalmente un bloqueo espiritual, porque yo sentía que yo no avanzaba. Por más que yo trataba, yo sentía que nada sucedía y yo me sentía en el mismo lugar. Y yo no entendía el por qué estaba sucediendo esto. Yo no me estaba dando cuenta que mis quejas hicieron que todo esto que yo te acabo de decir aconteciera. Y llegó un momento donde yo fui a un retiro y en ese lugar hubo una persona que me ministró, y esa persona me dijo: recibe paz. Y desde ese momento en adelante yo sentí que algo se rompió, yo sentí que algo se quebrantó. Y cuando yo comencé a ir de nuevo a la presencia de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, con un corazón sensible para poder recibir lo que Él me quería entregar, entonces yo pude entender y Él me hizo entender: tú te estabas quejando. Y las quejas constantes crearon raíces y eso hicieron que las puertas de los cielos se cerraran. Y esto fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. La gran mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida. Y lo que pasó fue que comenzaron a quejarse. Ellos no entendieron que había un proceso por el cual Dios los quería pasar. Ellos no entendieron que cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto y comenzó a hacer que dependieran totalmente de Él, ellos no pudieron ver esto, porque la queja, una de las cosas que hará es que te va a desenfocar. Cuando tú y yo nos estamos quejando es porque literalmente nos estamos enfocando en lo que estamos viviendo, en las circunstancias que estamos atravesando. Y cuando tú y yo nos estamos enfocando en eso, entonces tú y yo nos vamos a desenfocar. Porque una de las cosas que a ti y a mí como hijos de Dios nos tiene que distinguir es que nosotros vivimos por fe. Y todo en el reino de los cielos, todo en el reino de Dios es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Tú y yo tenemos que creer que lo que Dios ha dicho sobre cada uno de nosotros se cumplirá pese a lo que hoy tú y yo podamos estar viviendo. Y esa es la fe. Pero cuando tú y yo comenzamos a enfocarnos en las circunstancias, eso va a traer queja. Cuando tú y yo comenzamos a enfocarnos en las circunstancias, entonces la queja lo que va a hacer es que nos va a desenfocar del propósito de Dios. Y literalmente la queja lo que va a hacer es que el propósito de Dios en nuestra vida se detenga. Porque tú y yo desenfocados no vamos a fluir como Dios quiere. Tú y yo desenfocados no vamos a fluir en el Espíritu y vamos a hacer la asignación que Dios, ¿verdad?, nos delegó a cada uno de nosotros en esta tierra. Otra de las cosas es que la queja nos va a robar la paz, como te dije al principio. La queja constante lo que va a hacer es que nos va a robar la paz, nos va a robar el gozo. Ya no nos vamos a sentir literalmente amparados por Dios, sino todo lo contrario. Vamos a comenzar a tener pensamientos de que Dios nos ha desamparado, de que Dios es un Dios injusto porque nos está permitiendo vivir lo que estamos viviendo. La queja nos va a dar estrés y nos va a dar ansiedad. Como no tenemos el corazón para recibir lo que Dios nos quiere entregar, sino que estamos enfocando del por qué estoy viviendo esto es injusto, y comenzamos con esos pensamientos, literalmente esto lo que va a hacer es que nos va a causar estrés, nos va a causar ansiedad. Tampoco vamos a poder fluir en el Espíritu. Y eso es lo que hace la queja. Trae un desenfoque y tú y yo no vamos a poder ser efectivos de esa manera. Porque tú y yo tenemos que estar enfocados en lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Así que yo no sé cuál sea la temporada en la que tú estés viviendo hoy. Yo con esto no te estoy diciendo que vayas y preguntes con temor, con reverencia, porque hay veces que no entendemos las cosas que suceden. Pero eso no quiere decir que Dios tiene el por qué explicártelo. Eso no quiere decir que Dios tiene la obligación de decirte a ti: esto es lo que está pasando por esto y por esto. Porque tú y yo tenemos que entender que Dios es un Dios soberano y nuestra confianza debe de ser en que sus planes son perfectos, en que su voluntad es buena y es agradable para nuestras vidas, y que nuestra mente es muy finita y muy limitada. Así que no tratemos de comprenderlo todo.
El que trata de comprenderlo todo es una persona que carece de fe. El que trata de comprenderlo todo es una persona que todavía no ha puesto su entera confianza en el Señor. Y hoy yo te invito, si tú eres esa persona que te la has pasado quejándote y te estacionaste en esa temporada de queja, yo te digo, sal de ahí como puedas. Porque para tú y yo ser llenos de la paz de Dios, los pensamientos tienen que ser de agradecimiento. Porque eso es lo que nos trae la paz de Dios. Cuando tenemos pensamientos de edificación, de bienestar, cuando tenemos agradecimiento en el corazón, nosotros vamos a estar llenos de paz, sin importar la temporada que estemos viviendo. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que Dios sabe perfectamente lo que hace, lo que permite y cómo procede en su vida. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.